misión de observación. Muy bien, perfecto. Empezamos entonces. Carmen Ibarra, cuéntenos un poco el hecho de que se conozcan los nombres. ¿Qué significa en el contexto de esta misión especial? Buenos días. Buenos días. Pues el primer significado es que se concretó ya una respuesta de la OEA a la petición del presidente Arévalo en el sentido de nombrar a un grupo especial para observar el proceso de postulación y de elección de magistrados en Guatemala. Hasta ayer esto era una petición del presidente que estaba en el aire, una respuesta de la OEA afirmativa, positiva para esa petición, pero que estaba en el aire. Ahora ya se concreta. Y bueno, sin duda alguna esto va a seguir suscitando algunas reacciones adversas por parte de quienes ven intromisión por todos lados, pero la ley de las comisiones de postulación es clara al indicar cuán bienvenida es la observancia nacional e internacional. De hecho, desde que está vigente la ley de comisiones de postulación en junio del 2009, que entró en vigor, las puertas de las comisiones, de todas las comisiones, han estado abiertas a cualquier tipo de observancia y no es la primera vez que vienen observadores internacionales. El relator de Naciones Unidas estuvo en varias ocasiones en el año 2014 haciendo propuestas inconstitucionales, también habría que decirlo, ¿verdad? Porque quieren que sobre la marcha del proceso se haga esto, lo otro y lo demás allá, y no se puede, porque el marco constitucional no da. Así que yo esperaría que esta misión no venga con ese tipo de propuestas o con posiciones que no vienen al caso, ¿verdad? Estamos en un proceso en marcha, hay una legislación vigente que debe ser cumplida, y ojalá que ahí, en los aspectos técnicos, sea posible que ellos hinquen el diente. Hay un mandato constitucional que debe ser aplicado y debe ser aplicado con las mejores interpretaciones. Yo eso esperaría de ellos. No espero turismo político, no espero que vengan con propuestas inadecuadas. Espero de ellos un total respeto al orden constitucional y al ordenamiento jurídico existente. Y bueno, a ver qué aporte pueden dar. Pero sobre la marcha no se vale venir a decir, es que sería bueno que... No, si ya están calificando expedientes, ¿cómo va a ser posible, verdad? Que vengan, porque lo hemos vivido en anteriores Eso ocasiones. es lo que usted esperaría de ellos. Sí, licenciado Balcells, ¿por qué razón es que el presidente Arévalo solicita que venga una misión de observación por parte de la Organización de Estados Americanos? ¿Qué argumentos se escribieron en ese momento? Buenos días. Buenos días. Yo creo que hay que partir de una situación muy clara. Guatemala tiene un problema de cooptación judicial muy severo, donde hemos visto cómo por medio de decisiones totalmente arbitrarias no se eligió una Corte Suprema y una Corte de Apelaciones por 4 años y pico. O sea, un mandato constitucional que fue totalmente y descaradamente burlado por el gobierno de Alejandro Yamatei, pero con la complicidad del Tribunal Constitucional y de la propia Corte Suprema. Eso lo tenemos que tener muy claro. Después vemos que el Ministerio Público es un Ministerio Público que juega estrictamente política. Ellos de objetivos no tienen absolutamente nada y están jugando política partidista. Ellos están defendiendo la estructura de saqueo que ha existido en el país. Y los jueces no están para eso. Entonces, cuando hay una crisis, se regresa a lo básico. ¿Qué es lo básico? Bueno, el postulado constitucional es que todos queremos jueces independientes. Y para eso tenemos que generar primero interés ciudadano, porque desgraciadamente este proceso no tiene mucha atención ciudadana y significa muchísimo. Porque aquí estamos jugando precisamente, aquí sí estamos jugando nuestra libertad y nuestra propiedad. Y es lo que está sucediendo. Los jueces están encarcelando arbitrariamente
y los jueces están confiscando bienes arbitrariamente. Y eso lo tenemos que tener claro. Entonces, este asunto es regresar a lo básico, porque, por ejemplo, cuando Cerezo asume, se gestiona que venga Edmundo Vázquez Martínez y tienen una corte de lujo que todavía se recuerda, todo el mundo de eso. Después viene Serrano y introduce el elemento político con Rodil y otros políticos en la Corte Suprema y vemos lo que sucedió. Fue una crisis política muy seria que representó la reforma constitucional, la pésima reforma constitucional, pero igual la reforma constitucional. Y viene la nueva Corte con este proceso de reforma constitucional que fue muy buena, ¿verdad? Barrios Castillo y etcétera, ¿verdad? Que entran a un proceso de renovación judicial. Nosotros tenemos que partir de que el gremio de abogados de aquel momento era muy distinto a este. Este gremio de abogados deja mucho que desear, tenemos que ser muy claros. El colegio de abogados no es ni la sombra de lo que fue. Y estamos en una crisis en el sistema de justicia clara. Entonces, la observación internacional es precisamente para que exista la mayor transparencia posible, para que sí se vea que existe objetividad en el proceso y para que se tomen en cuenta sus postulados y lo que ellos digan. La observación es lo que hace, como su nombre lo dice, es observar, ¿verdad? Y de ahí van a concluir. Esa no es ninguna intervención. De hecho, la propia ley de comisiones de postulación lo tiene. Y tener el máximo grado de observación, creo que para cualquier país esto es útil. Yo sí parto entonces de que, y lo dijo el presidente de la República en Naciones Unidas, existe una amenaza muy fuerte al sistema de justicia en el país. Y partimos de esa base. Y vemos cómo en otros países, aquí a la vecindad, en México, se está planteando una reforma judicial muy fuerte. Y nosotros lo intentamos hacer con la reforma constitucional del 2016 y se fracasó, ¿verdad? Aquí definitivamente hay que hacer cambios, pero ahorita hay que respetar por lo menos lo que hay. Y eso no ha pasado, Luis Felipe. Lo que ha estado no se ha respetado, se han tenido, el mayor grado es este proceso de no selección de magistrados por más de 4 años y medio. Recordemos también la selección de la actual fiscal general, que tiene más dudas que respuestas. Entonces, la Corte de Constitucionalidad no ha sabido dar certeza a estos procesos y esperemos que la Corte no se meta tampoco en estos procesos. Pues es que todos queremos que la Corte decida. Las comisiones de postulación son órganos constitucionales con competencia específica, son órganos. Y esos órganos hay que respetarlos. Ahora, ¿cómo es la integración? Ahí sí vamos. Por ejemplo, es una lástima que cada 5 años hablemos de lo mismo, cada 4 años hablemos de lo mismo en estas comisiones de postulación. Mire, el dinero que se está gastando por determinadas planillas en el Colegio de Abogados es escandaloso y asqueante. ¿Para qué va a gastar usted esa cantidad de dinero para un cargo, primero, que es ad honorem, y segundo, que es para postular a los mejores? Es porque precisamente van otros intereses ahí, ¿verdad? Y eso lo tenemos que tener claro. El Colegio de Abogados es una institución demasiado opaca y no ha sabido gerenciar estos procesos. Es el colmo que no se exija transparencia en el financiamiento, que se pueda gastar dinero público. Yo lo he dicho en redes sociales, estos congresos que la Corte de Constitucionalidad hizo en La Antigua y en Quetzaltenango son estrictamente para campaña gremial, y aquí Carmen Aida no me dejará mentir. ¿Puede poner un ejemplo de eso antes de darle la palabra a Carmen Aida? Un ejemplo de que esos congresos tienen esos fines. Primero, un Congreso Internacional de Derecho Constitucional debería ser un acontecimiento nacional realmente, pues. Ojalá lo hicieran bien. Si aquí hay mucho que discutir. Aquí es un grupo de amigos que está gastando recursos para tener cónclaves ahí, juntarse, echarse los tragos y convencer. Punto. Y además, por ejemplo, yo le podría decir cuáles son las conclusiones de esos congresos. ¿En qué se concluyó? Si un congreso es para concluir, para recomendar. Para eso es un congreso. Si no, no sirve para nada. Entonces, le llaman congresos porque es pompa y es gasto. Y además, insisto, hacerlo justamente 10 días, 15 días antes de una elección. No, ¿cómo es el dicho? La esposa del César no solo tiene que ser, sino aparentarlo, ¿no? Pues igual, acá, ¿verdad? La Corte de Constitucionalidad, todos sabemos que su presidente y su suplente están en abierta campaña, por una de las planillas. Entonces,
la verdad llama mucho la atención eso, ¿verdad? Pero volvamos al tema de la misión de la OEA. ¿Qué puede realmente cambiar en un sistema que pareciera estar muy estructurado para no cambiar? ¿Qué opina de eso Carmina de Ibarra? Ay, pues la verdad es que no, más allá de que la OEA discuta este tema eventualmente cuando esta misión entregue un informe, no veo qué más podrán hacer ellos, además de lo que ya se hace, porque no pueden intervenir más allá de la mera observación y de tener pláticas y de repente hacer algunas sugerencias. ¿O recomendaciones a futuro, por ejemplo? Recomendaciones a futuro. El asunto es que mientras no cambie el modelo constitucional y no cambien las formas, mientras no haya alguien, un nuevo liderazgo en el Colegio de Abogados que cambie esto, por ejemplo, ¿por qué ir a Quetzaltenango y por qué a la antigua Guatemala hacer este congreso? Porque hicieron un par de sesiones en Quetzaltenango y luego se fueron a la antigua Guatemala. Bueno, la suplente de Néstor Vázquez es de la antigua Guatemala y Néstor Vázquez tiene muchos ofrecimientos allá en Quetzaltenango y en ambos lugares estaban mal en cuanto a simpatizantes. Entonces, porque él hizo muchos ofrecimientos como lo hacen los políticos y no cumplió. Te voy a ascender aquí, te voy a dar plaza de juez y la verdad es que a muchos no les ha cumplido, entonces está perdiendo apoyos y quiso agasajar a los abogados con un evento de esta naturaleza que incluye alimentación, bebidas, parrandas y demás. ¿Dinero público? Yo diría que sí, porque es dinero de la Corte de Constitucionalidad, del Instituto de Justicia Constitucional, porque es un evento académico. Ahora toda la campaña la disfrazan de eventos académicos. Y ahora estamos viendo que la CC, la Corte Suprema, están financiando esta campaña de Néstor Vázquez, pero en el pasado hasta el Ministerio de la Defensa ha financiado. En el año 2014 nosotros tuvimos pruebas, tuvimos reuniones con el ministro de la Defensa, aceptó que los jueces y los magistrados habían tenido el apoyo del Estado Mayor de la Defensa Nacional para hacer en las brigadas y en las zonas militares sus eventos. Hacían hasta prácticas de balística porque recibían cursos de balística supuestamente. Todo esto era para promover a unos candidatos. Promover a unos candidatos, pero estaba candidatos a las comisiones de postulación, a integrar comisiones de postulación, y andaban ahí los mismos que posteriormente fueron electos magistrados de la Suprema dando las charlas. Entonces yo le preguntaba al ministro Ambrosio, mire, ¿y cuánto invirtió el ejército en las balas que dispararon los jueces? No costó nada. ¿Pero cómo? Si dispararon balas, usted está diciendo que sí. Ellos las compraron. Eso no se puede comprar en la tienda de la esquina, pues. En fin, o sea, estamos viendo que ahora el saqueo fue en la Corte Suprema, en la Corte de Constitucionalidad, obviamente también en el Colegio de Abogados. O sea, están sufriendo los recursos, pero sí, antes también en el ejército, y habría que ir a investigar si no todavía se dan ese tipo de situaciones, porque sí lo hacen. Bueno, nos queda un minuto para la pausa. Licenciado Balcells, ¿se puede decir que entonces este asunto, entre comillas, es transparente? Por supuesto, es que miren, yo lo que creo es que si partimos de que todo está podrido, entonces mejor apaguemos la luz, cerremos la puerta. Aquí tenemos que gestionar la transparencia y tenemos que sentar institucionalmente a los actores. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, a los que están ahí por una universidad, hablan en nombre de su universidad. Hablan en nombre de su universidad. Esa es una posición, porque si no, no estuvieran ahí. Si es una posición institucional. Es una posición institucional, ellos no están ahí por su linda cara. De ahí los que hablan por el Colegio de Abogados también, y no digamos los que son de parte del organismo judicial. Aquí lo que hay que ver mucho, Luis Felipe, y ese sí un análisis que gracias a Dios ahí sí las redes sociales ayudan, es ver qué actitud tuvieron cada comisionado durante este proceso donde se boicoteó el proceso democrático. Porque también hay comisionados, o candidatos mejor dicho, candidatos a comisionados auténticamente golpistas. Es que mira, el Colegio de Abogados ya perdió completamente el norte, porque el propio colegio y su junta directiva no jugó ningún papel durante la crisis institucional electoral que tuvimos el año pasado. El norte no lo perdemos acá en cuanto a la pausa. Vamos directamente a ella, volvemos muy pronto. A primera hora de Emisoras Unidas.
fronteras. Emisoras Unidas 897. Primera en noticias, primera en deportes. Abre tu cuenta de ahorro Alcanza de BAC, que te da hasta un 5% de interés para alcanzar tu verdadero propósito de ahorrar. Por Emisoras Unidas está escuchando A Primera Hora. Aida Ibarra, ¿y de qué estamos hablando? De la designación de 3 observadores por parte de la Organización de Estados Americanos a la selección de magistrados a la Corte Suprema de Justicia y cámaras de apelaciones. Un proceso que hay que decir ya arrancó, ya está en marcha. ¿Los nombres nos dicen algo? ¿Hay algo que se sepa de ellos? ¿Algún antecedente, Carmen Aida? No he podido fijarme detenidamente, aunque uno de ellos es homónimo de Rodolfo Pisa, un muy reconocido magistrado de lo constitucional en Costa Rica, de ser hijo o nieto. Fue este magistrado, este juez de lo constitucional, alguien muy, muy reconocido. Vino varias veces a Guatemala a hablar de diferentes temas, particularmente de justicia militar, cuando estaba en boga ese tema. El Congreso estaba tomando decisiones al respecto, pero no. Yo lo único que quisiera es que ellos garanticen que en el marco de lo que la ley les permite, si los estatutos de la OEA y las leyes del país le permiten, hagan su mejor esfuerzo, ¿verdad? Para que no vengan como unos paracaidistas más a hablar del tema sin tener mayor referencia de qué se trata esto. Ya sabemos el contexto, sabemos que hay ya en marcha un amaño para, vía la campaña electoral, garantizar que va a haber una mayoría controlada en la comisión de postulación y que por ese medio se podrían negociar ya las candidaturas y los listados principales, ¿no? En ese sentido, no hay nada que hacer con la comisión de postulación, porque todas estas son negociaciones que giran alrededor de la comisión, son poderes políticos y económicos que están dando vueltas alrededor de las comisiones de postulación. Y cuando hablo poder económico, no crean que me refiero al poder económico tradicional, al empresariado. Estoy hablando sobre todo de contratistas del Estado que se han convertido en una verdadera amenaza para la democracia y para el Estado. Son estos empresarios que no son tradicionales, que no son de la oligarquía que funcionó, por ejemplo, durante el conflicto armado interno, sino son nacidos, muchos de ellos, de la corrupción. Son personajes o son familias que de la corrupción desarrollaron empresas importantes que se han dedicado a saquear al Estado vía la construcción de obras de muy mala calidad, o simplemente cobrar y no construirlas, que es lo que estamos viendo. Ese es un estamento grave, porque todo el mundo habla que los narcos se están financiando, que los empresarios se están financiando, pero ¿y los contratistas qué? ¿Quién habla de esos? Porque esos hasta tienen ya un alto nivel de influencia en el Congreso de la República para los diferentes asuntos que toca el Congreso de la República. Y ellos necesitan tener jueces y magistrados de su lado para todo lo que pueda venir en el futuro. Y necesitan tener contentos a los diputados, que de repente son sus socios o sus familiares o sus amigos metidos en todo este negocio de las obras de infraestructura. Y entonces hacen combos. O sea, los diputados necesitan controlar las cortes para también resguardarse en materia de impunidad. Los contratistas necesitan que el sistema de justicia funcione para proteger sus intereses, pero también conjuntamente pueden aliarse por otro tipo de asuntos. Y ahí el gobierno central está en total desventaja. Entonces sí creo que hay que ponerle el ojo a los contratistas. ¿El gobierno central
en general la gente como tal? Bueno, en Porque usted principio habla de que estos se unen con estos, sí. pero ¿en qué momento vamos a, o no sé, cuál es el camino como para poder lograr que la gente común y corriente, digamos? Sí. En la recta final, ¿Qué puede hacer? la recta final, por supuesto, la población es la que está amenazada por por el juego político de estos poderes emergentes, sin duda alguna. Pero ¿cómo se organiza esa población? Y sí, no, y en este y otros espacios, licenciado Balcells, se ha dicho que la elección de Cortes es tan o más importante que la elección a presidente, pero que en términos generales la población no toma conciencia de esa importancia. ¿Qué hacer distinto? ¿Cómo trasladar esa información? Mire, en Guatemala ha habido mucha, desgraciadamente, a pesar de que veo a gente de muy buenos colegios y buenas universidades, pero circulan unas noticias que son absurdas. Desgraciadamente nos estamos dejando llevar por los memes, etcétera, etcétera. Yo sí quiero regresar otra vez a lo básico. Y eso es bueno para una audiencia tan grande como Emisoras Unidas. Nosotros vemos en Nicaragua, por ejemplo, vemos un dictador sentado en Nicaragua, y fue porque la Corte Suprema lo permitió. O sea, ahí hubo una interpretación constitucional y dejaron que se reeligiera indefinidamente cuando la Constitución lo prohibía. Juan Orlando Hernández en Honduras se reeligió porque su Corte Suprema lo estableció cuando la Constitución lo prohibía. Bukele en El Salvador, su Constitución lo prohíbe. Nosotros en Guatemala hemos tenido luzazos. Recordemos que doña Sandra de Colón no participó porque la Corte le dijo que no podía, cuando su marido era el presidente de la República. ¿A qué me refiero? Que sí ha habido, digamos, independencias judiciales en el país. Y este es el tema acá, que hay que regresar a eso, porque en el periódico Nuevo, en el periódico Investiga de este domingo, salió una noticia que a mí me causa mucha alarma, y que era algo que el gobierno anterior quería perjudicar, obstaculizar, impedir que aquellos exilados sacaran pasaporte, irles minando sus derechos de nacional guatemalteco. Y ya sabemos que en Nicaragua les quitaron la nacionalidad porque las cortes están para el servicio de el dictador. Bueno, a Sergio Ramírez, que es Premio Cervantes, le retiraron su título de abogado. No, y les confiscaron todos sus bienes, etcétera, etcétera. Entonces... Hasta los de sus familiares. Por eso les insisto yo, aquí es un llamado a realmente la ciudadanía. Aquí nos estamos jugando la libertad, la vida y la propiedad. Porque, digamos, no hay nada más ineficiente que la justicia civil. Y eso que yo me dedico a la justicia civil, no hay nada más ineficiente que eso no funciona. De ahí vemos la justicia penal, los jueces, ya vemos que un simple juez penal puede poner un obstáculo para el proceso electoral y no pasa nada. La Corte Suprema juega política partidista, evidentemente. La Corte de Constitucionalidad no se diga. Fíjense ustedes que ahí estaba hablando yo con Juan Gerardo Guerrero, y no me contaba que llevan 56 amparos en estos 4 años, y Yamatei en el año que más tuvo fueron 40. O sea, ustedes en estos 6 meses. En estos 4. En estos meses. O sea, y no digamos los requerimientos del Ministerio Público, que ya llegan casi a 1000. O sea, lo que hay es una utilización del sistema judicial para perjudicar una marcha de gobierno claramente establecido. Y además un sistema judicial que, bien o mal, es cierto, canalizó el proceso electoral, pero a regañadientes. Y todos tenemos, yo por lo menos no tengo ninguna prueba, no tengo ninguna duda de que hayan magistrados del Tribunal Constitucional que no querían firmar sentencias que firmar. Entonces el punto del millón es, ¿qué le pedimos a la ciudadanía? Este es un tema bien importante, y yo siempre que vengo acá digo lo mismo, pero perdón, y sigo, la justicia es muy importante para dejarla en manos de abogados. Esta es una cosa ciudadana. Si nosotros queremos realmente cumplimiento de los contratos, nosotros queremos cumplimiento de la ley, no podemos tener jueces que obedecen órdenes. Por eso es que es divertido aquí fíjense que hay 10 planillas en el Colegio de Abogados,
y solo una o dos tiene postulados claros de qué va a proponer. De ahí todas las demás es cuestión de chonguengues, tragos y reuniones, pero ninguna habla de independencia judicial. ¿Por qué la Corte de Constitucionalidad está en contra de la independencia judicial? Esos traslados de jueces es totalmente contrario a la independencia judicial. Es tan absurdo, Luis Felipe, que a jueces que han estado en lo penal toda la vida los trasladan a laboral o los trasladan de departamentos cuando tienen su familia aquí, están afincados acá, etcétera. Miren, aquí existe un abuso de parte del sistema judicial. La corrupción judicial, ¿dónde está investigada? Aquí parece que vivamos en Suiza. ¿Qué investigación judicial hay aquí en Guatemala? Ninguna, no ha habido ninguna. La supervisión de tribunales no existe y quiere anular la Corte Suprema todo lo que hace el Consejo de la Carrera Judicial. O sea, estamos realmente en un momento, lo que se avanzó en estos 6 años de 4 de Alejandro Yamatei y 2 de Jimmy Morales, se retrocedió muchísimo, y eso es lo que tenemos que evidenciarlo y verlo. Bueno, hay mensajes de oyentes que me llaman la atención. Hay una oyente que dice: cuando escucho la frase que la justicia es demasiado importante para dejarla en manos de abogados, pienso que la política es igual. Es tan importante que no hay que dejarla en manos de políticos. También dicen por acá que los recuerdan a ambos como dos personas que han estado, que en un momento impulsaron el tema de las comisiones de postulación. Es un comentario que hace un oyente. Y hay otro más que dice, bueno, pareciera que la situación en Guatemala no tiene solución porque por todas partes hay, la justicia parece surgir como cooptada. Pide la palabra el licenciado Valcel. Sí, aquí aclararle al oyente, aquí vamos tenemos una diferencia ahí con Carmen ahí. Yo no soy fan de las comisiones de postulación. Y yo precisamente considero que la reforma constitucional del 93, sobre todo en el proceso de selección de magistrados de salas de apelaciones, es lo que destruyó precisamente la Constitución y el sistema de justicia. Carmen Ibarra. Creo que la reforma constitucional al inicio del gobierno de Jimmy Morales, que por cierto, Jimmy Morales era muy entusiasta con ella. Lástima que no cuajó. Ahí era precisamente la eliminación de comisiones de postulación, porque este sistema ya no da más. Ahora, eso no quiere decir que en este momento tengamos que burlar el sistema que ya está vigente. Yo no soy fan de las comisiones de postulación, porque yo creo que el modelo que existía antes era adecuado, porque era lo que más se acercaba a una verdadera elección de segundo grado, en donde los diputados tenían el poder y el control de elegir a los magistrados. Con las comisiones de postulación no, porque si bien es bueno ver la participación multisectorial o de varios sectores como el académico y el gremial, eso se corrompió, pero eso ya no es culpa del modelo, sino es culpa de cuán corruptos somos en el país. Pues ese es el fundar universidades con tal de tener un escaño en las comisiones de postulación, por ejemplo. Por supuesto. Eso ya no tiene que ver con el procedimiento, sino tiene que ver con la ética y con la moral o la falta de ella, de quienes integran esas comisiones de postulación y quienes dan vueltas alrededor. El asunto es que ahora se ha llegado a tal extremo que yo ya no le llamaría elección de segundo grado, porque si bien los diputados van y votan por los 13 de la Corte Suprema de Justicia y los casi que 200 que van a ser ahora de la Corte de Apelaciones, 141, más algunos suplentes, en realidad las decisiones las están tomando gente como Gustavo Alejos, como el rey del tenis, como todo el grupo del exrector Estuardo Gálvez y todo el mundo que tiene alguna incidencia vía el Colegio de Abogados, sobre todo. Por supuesto que son los mismos grupos que también tienen influencia vía los delegados de la Corte Suprema de Justicia y los delegados de la Corte de Apelaciones. Eso dejó de ser una elección de segundo grado en la medida en que se convirtió en un coto que se controla, un coto de poder que es controlado por dirigentes gremiales. Y saben que lo peor, no solo dirigentes gremiales, que uno no puede disputarle o dejar de reconocer el liderazgo gremial que por más de 20 años ha tenido, por ejemplo, Estuardo Gálvez, sino se montan en un supuesto liderazgo gremial gente como Néstor Vázquez, el magistrado de la CC, que es el que ha conseguido todo este financiamiento para una de las agrupaciones,
y solo porque maneja mucho poder en la Corte Suprema y en la Corte de Apelaciones todavía, y obviamente en la Corte de Constitucionalidad, más el presupuesto de la Corte, y tiene una serie de controles, incluso todavía en el organismo ejecutivo. Tenemos mucho de qué seguir conversando, pero tenemos que ir a la pausa. Pero regresamos en breve. eso es, que no hay, digamos, un modelo perfecto en este momento. Hay que mejorarlo, por supuesto. Pausa, volvemos. Continúa escuchando a Primera Hora de Emisoras Unidas. La hora www.emisorasunidas.com. Por Emisoras Unidas está escuchando a Primera Hora. El tema de la justicia es un tema permanente en Guatemala, pero digamos muy mencionado durante los últimos días porque viene la renovación de Cortes. Esa renovación de Cortes que va a tener una misión especial de observación de la OEA. Aquí con nosotros están Alejandro Balcells y Carmina Ibarra hablando del tema. Y creo que ya más allá de esta misión de observación, hay preguntas de una coyuntura quemante, de noticias de ayer que están vinculadas con la justicia precisamente. Señor Balcells, ¿cómo ve, por ejemplo, estas diligencias del Ministerio Público en el Ministerio de Finanzas y que les tienen que pedir que no suban al nivel 18 porque el ministro goza de antejuicio? Mira, es un absurdo, pero no es solo eso. El Ministerio Público está en torpedeo de la gestión de gobierno en todo el sentido de la palabra. Y este es el problema que tenemos que entender los guatemaltecos, que no es un tema del gobierno, no es un tema de nuestro, sino que cualquier autoridad que actúe sin límites abusa de ella. Eso es un axioma, la primera clase de derecho constitucional es esa. Entonces el Ministerio Público lo que pasa es que le garante a la impunidad. Ellos creen que actúan. Miren las declaraciones, por ejemplo, de este fiscal Curuchiche en torno a la OEA y el proceso electoral. O sea, un desconocimiento total de la normativa electoral, pero así abismal. Y eso es lo que tenemos que ver. Mire, yo creo que nosotros hemos perdido, insisto, mucho el norte. Y ese es un llamado a los colegas abogados y a los agremiados del colegio que están convocados a votar. Aquí lo que tenemos que elegir es al mejor de los mejores para que pueda postular a los jueces más independientes posibles, de todos los sectores. Porque una corte tiene que ser representativa también de diversos sectores. A mí me gusta poner mucho mi experiencia en el CEDECON, que yo fui vicepresidente de Mario Fuentes, vicepresidente de Anabela Morfín. Cuando yo fui presidente, mi vicepresidenta era Marta Altolaguirre. Y los cuatro trabajamos muchos temas de cortes y de otros temas y nos pusimos siempre de acuerdo. Y teníamos un pensamiento y tenemos un pensamiento político muy distinto los cuatro. Pero había un norte y nos poníamos de acuerdo y ese era el tiempo en que existía el CEDECON, pues. Pero el punto del millón acá es que el derecho sirve precisamente para resolver conflictos y en Guatemala el derecho se utiliza para crearlos. Ese es el tema acá. El punto es que vemos las noticias del Ministerio de Finanzas, del gobierno, pero hoy un accidente de tránsito, el sistema de justicia no lo puede resolver. No lo puede resolver. No digamos que tengamos un pariente en prisión por cualquier delito, una cuestión ahí, no se puede resolver, el sistema no funciona. Y hemos ido perdiendo, formalmente es válido que ahí estén los jueces, eso nadie lo pone en duda, pero la legitimidad de la justicia en el país está en crisis y por eso los acuerdos de paz hablaban muchísimo de la reforma judicial. Es que, mire, insisto, hay que recurrir otra vez a los conceptos elementales. Si nosotros no tenemos un sistema de justicia en Guatemala, lo que estamos llamando es al conflicto y otra vez al conflicto bélico. Por eso es que es tan importante la justicia y por eso es que los acuerdos de paz le ponen tanto interés a la justicia y por eso es que se presentan informes para la reforma judicial y de los cuales hemos retrocedido en estos 6 años. Y por eso es que se supone que ciertos grupos también le ponen tanto interés al tema de la justicia. Claro, porque ellos utilizan la justicia para mercantilizar. Ahí lo que están vendiendo son tráficos de influencia. Y eso lo tenemos que tener. Fíjese, Luis Felipe, que uno de los temas es esta magistratura de la Corte de Constitucionalidad de un plumazo borró años de doctrina constitucional y se creen impunes.
Por eso es que ahí me llama la atención. Gastan lo que se les da la gana, hacen lo que se les da la gana, resuelven lo que se les da la gana. No tienen ningún límite, a pesar de que la doctrina constitucional es el límite del juez constitucional. Usted cuando cambia la doctrina es porque garantiza más libertad, no menos libertad. Y estos señores lo que hacen es precisamente destruir lo que se ha avanzado en un país con precaria democracia y precaria institucionalidad republicana. Carmen Aida Ibarra, ¿cómo ha visto la respuesta del gobierno a lo que el licenciado Balcells acaba de definir como un torpedeo institucional, permanente, perdón? Yo he visto una respuesta torpe. No sé si falla verdaderamente la estrategia política, si no tienen buenos operadores o si está fallando la comunicación, que yo creo que podría ser una combinación de todo esto. Creo que el presidente no está manejando adecuadamente esa situación. ¿Qué podría ser distinto? Bueno, para principiar, una mejor comunicación, porque, digamos, todo este asunto de la ampliación presupuestaria estuvo pésimamente manejado, tanto en su contenido como en la forma como lo ventilaron, y eso dio pábulo a rumores, y eso lamentablemente da pábulo a supuestas denuncias anónimas que llevan a esto, y no sale nadie a contrarrestar nada. Yo no veo que salga alguien dando adecuadamente el pecho por el presidente de la República, por el organismo ejecutivo, incluso por el mismo Congreso de la República. Brincos dieran los diputados y les estuvieran ofreciendo dinero, porque por eso es que no hay más alianza en el Congreso. La alianza o la coalición que había en el Congreso duró nada, porque ya para cuando empezamos marzo eso ya estaba totalmente afectado, todo estaba totalmente perdido, porque no hay ese elemento cohesionador de las legislaturas pasadas, que era el dinero que venía del Ejecutivo o que era gestionado por el Ejecutivo ante diferentes fuentes para mantener contentos a los diputados. Lo cual nunca se investigó, hay que decirlo. No hay más champurradas, y el Ministerio Público nunca investigó eso. Pero ahora, de la nada, cuando de verdad no hay, porque si los diputados estuvieran recibiendo plata, ahí estuvieran ellos listos y divinos. Nos queda medio minuto. Cerramos con usted, Alejandro Balcells. Yo diría que tenemos que entender que una crisis, dicen que es cuando lo viejo se resiste a morir y lo nuevo está naciendo. Y eso es lo que estamos viendo. Y aquí estamos totalmente de acuerdo con Carmen Aida. El punto es que el elemento cohesionador en el Congreso, lo tenemos que señalar, era el dinero. Y ahora no hay flujo de dinero. Y eso es precisamente el primer objetivo del gobierno. Combatir esas negociaciones en base de dinero, de trinquetes o de obras. Por eso es que se pueden hacer muchas críticas de comunicación y todo puede mejorarse, pero el objetivo fundamental, ¿cuál es? Combatir la corrupción y fortalecer el proceso democrático. Y eso es lo que tenemos que entender. Y tenemos que entender que los golpistas están utilizando la institucionalidad judicial para precisamente desvirtuar esos dos alcances, porque hay mucha gente que tiene muchos compromisos de dinero y que no ha podido pagar. Eso lo tenemos que tener claro. Y ese es el punto. Fíjense ustedes que ustedes tienen, por ejemplo, lo del puerto aquí a la vista. Sí, miren, la sentencia es del 2017, ¿verdad? ¿Cómo es eso que el Congreso en todos estos años, teniendo esa mayoría, no pudo haber sacado una ley para establecer esta transición ordenada que había? ¿Por qué? Porque no les interesa, porque este desorden en la administración pública es el que genera la corrupción. Entonces, ponerse a ordenar es lo que ha costado. Y el primer ordenamiento es cortar el chorro de dinero para que ese elemento cohesionador no exista. Y que sí, los diputados distritales que sí gestionen las obras de sus distritos. Yo creo que eso pasa aquí y en cualquier país democrático. Yeah. Y eso es sano. Y hoy oía un programa competidor a en la mañana, donde estaba criticando a un amigo ese tema. O sea, entonces, ¿qué quieren? Pues yo no entiendo entonces qué quieren. El punto del millón es ese. El Congreso es para negociaciones políticas y hay que rescatar que sea ese el punto. Ahora, las comisiones de postulación también es para negociar.
También tienen que negociar, pero cuando usamos negociación, no es una negociación de dinero, es una negociación de buscar a los mejores. Es legítimo. Y es legítimo, y amar a los abogados buenos, a los que les interesa rescatar el sistema judicial, que se presenten, porque eso es otra cosa. Eso da para otro programa. Así es, sí. ¿Por qué no se presentan muchos abogados que son, bueno, No hay que tienen satanizar prestigio? las negociaciones Sí. en ningún lado, ¿verdad? Eso es importantísimo. Ya no tenemos más tiempo. Pero muchas gracias a ambos por haber estado acá. Vamos a la pausa. Volvemos pronto aquí en la primera hora. Por Emisoras Unidas está escuchando A Primera Hora. Con la